Les doy la bienvenida a este video de la unidad Biblia. El título específico de esta sesión es Lectura crítica de la Biblia. Vamos a dividir esta sesión en 3 etapas. La primera de ellas consiste en poder comprender cómo se lee la Biblia. Para ello vamos a explicar por qué no se puede leer la Biblia igual como se lee el diario o una novela de ficción o un libro de cocina. La Biblia requiere un método para ser leída. Luego, ¿cómo comprender la Biblia? ¿Qué mecanismos, qué herramientas podemos encontrar para realizar una buena comprensión del contenido de la Biblia como palabra de Dios? Y por último, algunas notas respecto de la Biblia dentro de la vida de la iglesia. ¿De qué forma se relaciona la Biblia con la iglesia? Vamos con la primera etapa. ¿Cómo leer la Biblia? Lo que podemos decir a priori es que se requiere una mirada de fe. Ciertamente se puede leer la Biblia como un proceso para conocer la cultura de un pueblo o simplemente por su riqueza cultural o literaria. Aún así, se requiere como punto de partida una edición adecuada para quien va a hacer este proceso de lectura. ¿Qué implica ello? Cuando me refiero a una edición adecuada, me refiero a lo siguiente. Tenemos que conseguir, en la medida de lo posible, una Biblia que nos ofrezca elementos de estudio. Aquí hay una hoja de Biblia. De una Biblia que podría servir para iniciar un estudio bíblico. Leerla de manera más crítica. Esto no es una Biblia para niños. No es un resumen de la Biblia. Vamos a encontrar los elementos propios de una Biblia de estudio. El nombre arriba del libro, con su capítulo, algunos esquemas con partes del libro, esquemas de algunas partes del libro, las referencias al margen, que nos ayudan a vincular lo que estamos leyendo con otros elementos dentro de la Biblia. Vamos a encontrar títulos que nos van a orientar para la lectura bíblica, para entender de qué van las secciones. Y por último, y lo más importante para el estudio del texto bíblico, el aparato crítico. Los comentarios y las explicaciones que nos ofrecen los editores de la Biblia para poder entender el texto. Por ejemplo, en este caso, aquí en el número 10, versículo 1, 10.1 y luego en el 10.5, que serían capítulo 10, versículo 1 y capítulo 10, versículo 5, serían estas dos secciones que están acá en el centro, están explicadas o comentadas abajo en el aparato crítico. Esto no está en todas las Biblias, por eso una buena Biblia para poder estudiar los textos bíblicos debe poseer un aparato crítico. La edición también debe ser adecuada en cuanto a el lenguaje, a la traducción que tenga. Es posible encontrar Biblias con una traducción del año 1960 o incluso mucho más antiguas. Una Biblia con una edición latinoamericana posterior al año 2000 nos va a ofrecer un lenguaje más posible, un lenguaje más accesible por parte de niños y jóvenes.
Otro elemento importante para poder leer la Biblia desde un punto de vista crítico en cuanto a un estudio bíblico es un diccionario o atlas bíblico. Esto puede ser algo desconocido para algunas personas. Un diccionario o atlas bíblico lo que nos ofrece son explicaciones de palabras específicas que aparecen en la Biblia, en el caso de un diccionario, de nombres que aparecen en la Biblia, y el atlas bíblico, que hay de muchas versiones, de muchos tipos distintos, nos puede ofrecer planos, mapas bíblicos, elementos de la arquitectura de la época, relaciones culturales entre el pueblo de Israel y los pueblos vecinos o invasores, y así otros elementos culturales, religiosos, literarios, presentes en el texto bíblico. Todo esto podemos verlo en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un diccionario bíblico, uno de los tantos que podemos encontrar en Internet de forma gratuita. En este caso, este diccionario, por ejemplo, vamos a la letra C, aparece la palabra caballo. Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué un diccionario bíblico va a hablar de caballo? Eso lo podemos encontrar en la RAE o en alguna enciclopedia. Aquí lo relevante es que nos va a mostrar los textos bíblicos en los que la figura del caballo aparece. Y nos vamos a dar cuenta que tiene un simbolismo, que los caballos aparecen en algunas partes de la Biblia, mostrándonos, por ejemplo, poder militar. Así, un diccionario bíblico o un atlas bíblico nos pueden enriquecer, nos pueden iluminar en la lectura del texto bíblico, sobre todo cuando hay palabras o personajes o lugares que desconocemos. Otro elemento importante para hacer una lectura crítica de la Biblia y que es importante que no pasemos por alto es el hecho de seguir un orden apropiado. Si uno quiere estudiar la Biblia, no se debe comenzar, como uno podría imaginar a priori, por el primer libro de la Biblia y terminar por el último, es decir, comenzar por Génesis y terminar por Apocalipsis. Para poder estudiar la Biblia, se debe seguir un orden apropiado y para ello hay distintos planes de lectura. No voy a ofrecer en este momento un plan de lectura específico, pero sí mostrar en qué consiste, a grandes rasgos, esto del plan de lectura. Para ello vamos al esquema, a la infografía de los libros de la Biblia. La Biblia católica tiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Si queremos seguir un orden para la lectura bíblica, no comenzamos en Génesis y terminamos en Malaquías, en el Antiguo Testamento, y luego empezamos en Mateo y terminamos en Apocalipsis. Si bien eso parece tener un orden razonable, porque está el Antiguo y el Nuevo Testamento, no respeta el orden dentro de los textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los textos de Macabeos y de Esther, en este caso el libro 19, 20 y 21 dentro de la Biblia, en el orden tradicional de la Biblia, son libros posteriores a los profetas, por ejemplo, Isaías y Jeremías. Es decir, el Antiguo Testamento no está necesariamente en el orden cronológico. Están en un orden funcional.
Lo podemos encontrar acá abajo, en las claves. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros históricos organizados, los libros poéticos y sapienciales, los libros proféticos. Está ordenado por categorías, pero no necesariamente en su conjunto en una secuencia temporal. Por eso es importante poder encontrar un plan de lectura que nos ofrezca un recorrido adecuado. Con el Nuevo Testamento es un poco menos complejo. En este caso, la dificultad estaría en leer los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, y luego las cartas de San Pablo y las cartas pastorales, apostólicas, de corrido. Porque puede no ser el mejor método de lectura. Esta es la única pista que voy a dar en cuanto a un plan de lectura. Se recomienda partir por el Evangelio de Marcos, para alguien que está iniciándose en el texto bíblico, porque es el Evangelio más corto y es anterior a Mateo, a Lucas y a Juan. Precisamente porque es más corto, su lenguaje, su contenido también es más sencillo de comprender. Luego hay algunas selecciones de cartas que se recomienda poner en primer lugar y otras que se recomienda dejar para después. Por eso es importante hacer este proceso bíblico, hacer este plan de lectura bíblico siguiendo un orden adecuado. Por eso es importante tener una edición adecuada, un diccionario, un atlas bíblico idealmente, y seguir el orden apropiado, un orden apropiado, según lo que se quiera leer o cómo se quiera entrar, cómo se quiera afrontar el texto bíblico. Solo como anécdota, no se recomienda abrir la Biblia al azar, encontrar una página al azar, escoger un texto bíblico al azar, una cita bíblica al azar y decir, esto es lo que yo voy a estudiar o leer hoy día. Siempre seguir un orden adecuado, un plan de lectura adecuado, va a ser lo mejor. Veamos ahora la siguiente etapa de esta sesión. ¿Cómo comprender la Biblia? Ya tenemos la edición adecuada, un material complementario, un diccionario bíblico, un atlas bíblico, y estamos siguiendo un plan de lecturas que hemos encontrado, por ejemplo, en algunas Biblias, que también se ofrece un plan de lectura, dependiendo de la etapa en la que uno se encuentra en el proceso de fe. Pero ¿cómo comprendo? ¿Cómo capto el sentido de lo que está contenido en el texto bíblico? Para ello, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a comprender el texto bíblico, comprender el contexto y comprender la intención. Estas 3 etapas son finalmente una sola. ¿Por qué? Porque comprendo el texto, es decir, leo, identifico las palabras clave, soy capaz de definir los conceptos que allí aparecen, sobre todo los que son más complejos, los que no conozco, los busco en el diccionario. Es decir, comprendo el texto en lo que allí se presenta. Por ejemplo, Jesús estaba predicando en Samaria. Bueno, tengo que saber qué es Samaria. ¿Por qué aparece en el texto bíblico? ¿Por qué lo menciona? Voy a mi diccionario bíblico, busco Samaria y me doy cuenta que Samaria es una región que está en tensión con el pueblo judío. Esto ya me da una idea entonces de lo que el texto nos está mostrando. Jesús está predicando en una región donde no es querido porque él es judío. Esto ya es parte o nos abre al paso 2, comprender el contexto.
Lo que ocurre en ese relato bíblico tiene un contexto cultural, religioso, político, social. Debo comprender qué es lo que está pasando en ese mundo bíblico. Una vez que entiendo la profundidad, me sitúo en el texto bíblico y logro imaginarme ese espacio vital, voy a la siguiente etapa. Comprender cuál es la intención del autor. ¿Por qué se escribió ese texto bíblico? ¿Para quiénes se escribió ese texto bíblico? ¿Cuál fue la intención del hagiógrafo, del escritor sagrado, el escritor de lo sagrado? ¿Para qué se escribió ese salmo? ¿Para qué se escribió ese evangelio? Por eso muchas Biblias nos van a entregar al comienzo de cada libro una descripción del autor y de su contexto vital, porque eso nos permite entender cuál es la intención de ese libro. El libro del Levítico en el Antiguo Testamento, que contiene un montón de normas para el pueblo de Israel, no es lo mismo que leer el Evangelio de Lucas, que narra la vida y la obra de Jesús. Por eso es importante conocer la intención del autor, de aquellos que han puesto por escrito esta palabra de Dios. Teniendo esos tres elementos, comprendiendo lo que dice el texto, comprendiendo el contexto que lo rodea y la intención del autor, es como vamos a poder comprender mejor el texto bíblico. Recuerden que para esto también está disponible el aparato crítico, esto que aparece abajo en la Biblia, que son los comentarios o explicaciones de lo que uno está leyendo en el cuerpo bíblico. Por último, vamos a ir a esta tercera etapa. La Biblia dentro de la vida de la iglesia. Cuando hablamos de la Biblia, lo hacemos dentro de la mirada católica como un elemento que es parte del depósito de la fe. La Biblia nos transmite la palabra de Dios, por eso es el depósito de nuestra fe, es nuestro almacén, nuestro pozo donde nos alimentamos, donde respiramos, donde bebemos para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Junto con la Biblia tenemos la tradición de la iglesia, es decir, lo que la iglesia va experimentando en su camino y que va quedando como enseñanzas permanentes dentro del caminar eclesial. Por ese motivo, la Biblia es interpretada dentro de la iglesia también a través de la tradición. Los distintos papas a lo largo de la historia, unidos a los obispos, a teólogos expertos en Biblia, han ido haciendo esta interpretación del texto bíblico para que toda la iglesia tenga una interpretación base. Luego, tenemos que comprender, como aparece en esta imagen, que la Biblia está unida a la liturgia. En la Eucaristía, solo por poner un ejemplo, tenemos un momento reservado específicamente para la Biblia, la liturgia de la palabra. En la misa del domingo se lee una lectura normalmente del Antiguo Testamento, primera lectura, un salmo, segunda lectura, normalmente del Nuevo Testamento, de las cartas de San Pablo o del Apocalipsis, Hechos de los Apóstoles, y finalmente un evangelio. La Biblia forma parte de la liturgia, y no solamente en esos momentos en los que se proclama la palabra, sino también muchas oraciones que se llevan a cabo dentro de la celebración litúrgica están basadas, inspiradas en textos bíblicos. Los mismos sacramentos, por ejemplo, y los sacramentales, la bendición con agua bendita, la bendición de una casa, tienen
también una fuente bíblica. Los sacramentos todos tienen una fuente bíblica y algunos sacramentales también. Por último, la Biblia está unida a la oración de la Iglesia. Si bien cada uno puede hacer oraciones en su casa de manera personal, sin necesidad de leer la Biblia enriquece nuestra oración. La Biblia nos enseña cómo rezar y nos da material para nuestra oración. No es lo mismo sentarme en un lugar tranquilo, en silencio y solo pensar en la vida, que es una forma de oración, y ofrecérsela a Dios, sino que puedo enriquecer eso con textos bíblicos, donde yo pueda contrastar mi vida, donde pueda aprender de la experiencia del pueblo de Dios en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento, escuchar las palabras de Jesús, las enseñanzas de San Pablo, las experiencias alegres y dolorosas del pueblo de Israel. Todos esos elementos enriquecen la oración de la Iglesia, la oración personal. Por eso también hay muchos programas, hay propuestas de oración unidas a textos bíblicos. Esa es una forma en la cual la fe crece por medio de la lectura y del estudio bíblico. Esta ha sido la sesión de hoy. Yo sé que entrar en el estudio bíblico, poder leer los textos bíblicos, siempre va a requerir un desafío, no es algo a lo que estemos acostumbrados culturalmente hablando. Puede que algunas familias sí lo hagan asiduamente. Por lo tanto, si alguien quiere empezar este proceso bíblico, puede volver a ver este video y tratar de encontrar algunos elementos, algunas claves que le puedan ayudar a realizar un estudio más profundo, más crítico de la Biblia. La intención es que todos podamos fortalecernos, que todos podamos crecer en nuestra experiencia de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Les doy las gracias por haber visto este video de la unidad Biblia, lectura crítica de la Biblia. Espero que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.